Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Mario Reyes Texucano. Bienvenidos a este seminario de análisis energético en modelos de Revit. Como les había comentado, yo soy un arquitecto especialista en el desarrollo y gestión de proyectos ejecutivos con metodología BIM. Y en este seminario vamos a ver cómo va a ser el desarrollo de modelos energéticos mediante la herramienta Insight dentro de Revit. Antes que nada, vamos a empezar con qué es Insight. Insight es un plugin que integra Revit para realizar un análisis del proceso de construcción y de los recursos energéticos de cualquier modelo que nosotros tengamos en este caso de Revit o cualquier proyecto conceptual. Nosotros vamos a mandar mediante la nube un análisis. Este análisis nos va a mandar reportes de, en este caso, costo y también de cuánto va a consumir el edificio, en este caso, por año y por metro cuadrado. Entonces, después de eso, nosotros vamos a poder aquí ver, en este caso, en estos análisis, vamos a poder hacer un retrofitting a nuestros edificios y así, por ejemplo, implementarlos ya en nuestro modelo, porque eso también lo vamos a ver ahorita, de cómo los modelos, en este caso de Revit, ya también tienen propiedades térmicas y de ahí lograr una mejor eficiencia energética del edificio. No solamente puede hacer eso, esto, como les comento, es en la nube, y después lo que hace también es un análisis solar de radiación y otro de iluminación. Esos ya son nativos de Revit. De hecho, cuando nosotros instalamos el plugin, nos aparecen estas dos herramientas para nosotros poder realizar análisis y también los vamos a ver en este seminario. Bueno, pero ¿por dónde vamos a poder descargar este plugin? Aquí está la página, es dentro de la página de Autodesk Insight. Y aquí prácticamente lo que necesitamos es tener Revit instalado y tenemos todas estas opciones, desde el Revit 2016 hasta el Revit 2020. Entonces, como les comentaba, lo que realmente hace Insight es que nos va a ayudar en etapas tempranas para realizar en estos análisis, para desarrollar procesos de diseño. Por ejemplo, aquí tenemos una masa conceptual muy sencilla y de ahí de estos análisis podemos ir conceptualizando como tal la forma hasta ya después llegar a un, por ejemplo, diseño de nuestros canceles, después un diseño de ventanería y después ya como tal el estudio. Y de ahí ya empezar a integrar espacios, materiales, etcétera. Y todos estos elementos se van a retroalimentar obviamente de esta base que nosotros tuvimos en este caso. Estos modelos energéticos no solamente los podemos hacer en modelos o masas conceptuales, sino tenemos otras dos opciones. Una que es el diseño combinado. Por ejemplo, este diseño combinado nos va a ayudar para, nosotros ya tenemos un edificio, pero a lo mejor vamos a hacer una ampliación de ese mismo. Aquí, por ejemplo, podemos ver estas dos masas en color rojo, y a lo mejor esos son los espacios que van en este caso, a integrarse. Nosotros podemos hacer esos análisis en estos espacios, también en estos, y ver qué pasa en tema energético de, en este caso, de este edificio. O nosotros también lo podemos hacer mediante un modelo arquitectónico detallado, donde ya tenemos todas las propiedades físicas, las propiedades térmicas, todo, por ejemplo, también en ventanas, todas las propiedades del ventanal como tal, las propiedades de los techos, propiedades de muros, propiedades de prácticamente todo nuestro modelo. El día de hoy les voy a mostrar este modelo y también nosotros vamos a poder hacer comparativas de estos. Por ejemplo, iniciamos con una base, un Simple Mass Model, y aquí nos está diciendo, por ejemplo, cuál va a ser el consumo energético. Es $2.28 pies al año. Y después pasamos a un diseño esquemático, y aquí ya, por ejemplo, bajó el consumo, en este caso, por metro por pie cuadrado, y al final ya en este caso el modelo detallado, ya lo pusimos a $0.2 el pie cuadrado por año. Eso es lo que nosotros vamos a prácticamente poder realizar dentro de Insight. El ejemplo que vamos a ver hoy es este primero, que es un centro administrativo del estado en Durango. Este como tal fue una propuesta conceptual que nos dejaron hacer y como tal son puras masas, son masas conceptuales y lo único que tiene que contener de condición estas masas es que tienen que estar creados todos los niveles. Si no están creados los niveles, no nos va a dejar hacer el diseño, nos va a generar como un solo edificio. Entonces, para que nuestro análisis sea lo más preciso, vamos a hacerlo mediante los suelos en masa y prácticamente eso sería todo. Luego, después lo que vamos a hacer dentro de la ficha Analyze, vamos a tener aquí ya la parte de nuestro
plugin que le comentaba, es Insight. Y también tenemos la parte de la optimización de energía. Ahí nosotros vamos a empezar a hacer nuestro análisis. ¿Qué tenemos que hacer primero? Uno, configurar nuestra localización. Tenemos que geolocalizarlo para que prácticamente nos agarre, en este caso, información de la localización, obviamente, pero también del clima. Nosotros también podríamos hacer, en este caso, en el site, ponerle un norte real, en este caso, y también emplazarlo dependiendo de nuestra latitud y longitud que nosotros tengamos, en este caso, en nuestro modelo. Mientras que nosotros lo configuremos en esa parte, vamos a estar del otro lado. Y después lo que nosotros vamos a hacer es configurar la información de este proyecto. ¿Qué es el proyecto? Y eso lo vamos a hacer desde aquí. Energy Settings. Dentro de Energy Settings vamos a tener que configurar qué es el edificio. En este caso nos da los modos que les comentaba al inicio, que podemos usar masas conceptuales, podemos usar, por ejemplo, elementos constructivos, o podemos usar el combinado. Podemos usar masas conceptuales y también elementos constructivos en este caso. Yo voy a seleccionar Use Conceptual Mass, y aquí yo le tengo que decir de dónde va a ser mi terreno, dónde está mi nivel 00 en este caso. El ground plane, voy a decir que es el nivel 1. También yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, decirle qué fase yo la necesito. Es lo que les comentaba. Yo ya tengo un edificio y yo quiero ver qué pasa con estos dos elementos que se van a agregar, por ejemplo. Aquí yo le podría decir que solamente me lo haga en el edificio existente o en la nueva construcción. Después de eso nos viene un tema de la resolución del análisis que va a hacer. Y al final viene una parte que se llama opciones avanzadas. En opciones avanzadas nosotros le vamos a dar clic y vamos a empezar a configurar todo lo que queremos que nos, en este caso, nos genere el análisis o los pormenores que le vamos a decir al análisis. Como, por ejemplo, cuál va a ser, en este caso, en mi masa conceptual, el porcentaje de cristal que yo quiero. Ahorita yo le puse un 30%. También le voy a poner la altura del antepecho y también le puedo decir si quiero parasoles, por ejemplo. Listening Shade, podemos ponerle parasoles y también, por ejemplo, la dimensión, en este caso, si 60 centímetros, 1 metro de altura, 1 metro de longitud, eso nosotros lo vamos a determinar aquí. Y después tenemos como tal la información del edificio. Eso también es muy importante. En el building type, nosotros vamos a decirle qué tipo de edificio es. Ya como tal viene precargado todo eso dentro de Insight, entonces ya va a ser comparativas de otros proyectos que se han hecho, por ejemplo, de este mismo tipo. Por ejemplo, yo voy a seleccionar oficina, porque de hecho es un centro administrativo del Estado, pero yo puedo seleccionar museo, yo puedo seleccionar un hotel, por ejemplo, o yo puedo seleccionar el que yo necesite, por ejemplo, una librería, un hotel, una manufactura, un gimnasio. Aquí vienen prácticamente casi todos los tipos de edificios que podamos diseñar. Y después nosotros le vamos a decir, por ejemplo, cómo va a ser el schedule de la operación dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, podemos decir que es 24/7, 24/6. No sé si a lo mejor va a ser 12/6 en este caso, solamente se va a usar máximo 12 horas en este caso al día y 6 días a la semana. Y después lo que nosotros vamos a hacer es decirle qué tipo de sistema de HVAC necesitamos. Por ejemplo, aquí nos vienen bastantes también tipos. Esto también nos lo vamos a tener que determinar mediante un especialista, por ejemplo. Y nosotros les podemos decir, bueno, vamos a usar este en este caso. Este es el que yo tengo configurado. Y nos vienen más configuraciones, por ejemplo, cómo va a ser el tema de exportación de los elementos. Esto puede ser by rooms o by space. Y después podemos decirle el tema de los materiales, en este caso. Los materiales de las propiedades térmicas que tienen, si podemos usar un conceptual. Y aquí, por ejemplo, nos aparece, por ejemplo, aquí yo le puedo decir la masa exterior o los muros exteriores, yo quiero a lo mejor ese tipo de muro. Y así yo puedo seleccionar tipos de muros con, por ejemplo, una capa en este caso, una capa de aislamiento, o no queremos una capa de aislamiento, y así con cada uno de los elementos. Por ejemplo, openings igual, puede ser aire, todo eso lo vamos a determinar aquí. Yo ya lo tengo configurado, entonces ya no le voy a mover nada. Y simplemente le voy a decir, ok, de nuevo, y ya se creó en este caso la primera parte del análisis. Después lo que nosotros vamos a hacer es darle clic aquí, donde dice crear el modelo energético. Le vamos a dar clic
Y en automático, ya de esta configuración que nosotros le pusimos, nos va a generar ese modelo. Aquí podemos verlo. Yo le dije la incidencia de mis cristales que quería el 30%. También lo que hace es que me divide los espacios, por ejemplo, y así a lo mejor podría hacer un diseño en base a este, por ejemplo. O así yo podría decirle que los espacios o en este caso las zonas, podríamos decirle que podrían ser así. Entonces prácticamente en este caso automáticamente ya me hace este tipo de análisis en todas las caras que nosotros podemos ver en este caso del edificio. Y si nosotros queremos cambiarlo posteriormente, también lo vamos a poder hacer. De hecho, es lo que voy a hacer ahorita para mostrarles en el ejemplo. Yo me voy otra vez a Energy Settings, opciones avanzadas, y aquí a lo mejor le quiero decir que no lo quiero el factor, el porcentaje de cristal 30%, sino lo quiero 80%. Y el antepecho se va a dejar igual, a 75 centímetros de nivel cero, bueno, del nivel de piso terminado. Y miren, en automático lo que hace el programa es que ya me lo hizo 80 centímetros, más bien el 80% de, en este caso de cristal, todo mi edificio, y me dejó ese antepecho de 75 centímetros. Si yo lo quiero cambiar de nuevo, porque a lo mejor digo, no, es demasiado cristal, puedo hacer lo mismo, Edit, y yo le voy a poner que sea el 75, por ejemplo. Voy a poner OK. Este cambio me lo hace en automático, y así, por ejemplo, el porcentaje de cristal va a disminuir. Y de ahí empezar a tomar decisiones, en este caso de diseño. Después de eso que nosotros hicimos, de haber generado como tal este tipo de análisis, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí lo vamos a mandar a la nube. A lo mejor esta es la propuesta que más me gusta, por ejemplo, en este caso del diseño del edificio, y vamos a ver qué pasa con él. Te lo voy a poner en Hidden Line. Y aquí, por ejemplo, dice Generate, es en donde le voy a dar clic para mandarlo a la nube. Voy a esperar un poco. Recuerden que todo lo mando a la nube, tarda más o menos entre unos 10-15 minutos. Ahorita no lo voy a dejar esperar que pase en ese tiempo, pero quiero que vean qué es lo que nos dice. Nos va a mandar un mensaje, aquí por ejemplo nos va a decir que lo guardemos, nos va a mandar un mensaje por correo electrónico que nos va a decir que nuestro análisis ya está en proceso. Y después nos va a mandar un correo que nos va a decir que ya terminó, en este caso, el análisis. Para ver esos resultados, vamos a darle clic aquí, donde dice Optimize. Ahí nosotros vamos a poder cambiar los valores que nosotros definimos o predefinimos y hacer una eficiencia, en este caso, energética de nuestro edificio mayor. Entonces le vamos a dar clic en Optimize y en automático nos manda a la página de Insight. Aquí, por ejemplo, me manda los dos análisis que estoy generando ahorita. Y aquí yo, por ejemplo, ya tengo por proyectos. Aquí nosotros, esta es la pantalla que tenemos. Aquí nosotros podemos crear un nuevo proyecto de Insight. Y no sé, por ejemplo, yo tengo este Centro Administrativo del Estado, CAE Durango. Aquí yo le voy a poner un nombre y lo puedo ir dividiendo por proyecto, por ejemplo. Yo ya tengo este de aquí que se llama Diseño de Modelo Energético. Y nos aparece esta ventana, nos aparecen todos los proyectos que yo ya mandé a analizar. Y aquí ya nos aparece todo como tal el porcentaje de cuánto va a ser el costo con dólares metro cuadrado. Y también nos aparecen varios temas. Por ejemplo, si yo le doy aquí, clic en los puntitos, nos va a aparecer la opción de renombrar el archivo, de renombrar este análisis, de moverlo a otra carpeta, por ejemplo, de, por ejemplo, hacer un retrofit análisis, en este caso. Y también tenemos las opciones de exportar. Nos podemos exportar a otros, en este caso, programas de análisis energético como Energy Plus, GBXML, TOE2, y también nos da la opción de que todos los datos que nos da, en este caso Insight, también los podemos exportar como Imaginary Cost, el Benchmark Comparison, también el factor como tal de nuestros factores, en este caso de nuestros elementos. Yo le voy a dar clic aquí donde dice modo conceptual. Y aquí ya nos aparece como tal el proyecto, nos aparecen, por ejemplo, todo un tema de visualización, desde girar, desde habilitar, paneos, movernos, también nosotros podemos hacer
en este caso, un recorrido en primera persona de todo el edificio. Tenemos varias configuraciones de cámara, podemos hacer cortes, podemos medir, podemos explotar el edificio también y ver elementos específicos, por ejemplo. Y después nos aparece como tal el Model Browser. Nosotros, por ejemplo, si lo tenemos dividido por nivel 1, nivel 2, nivel 3, las propiedades de esos elementos, tema de configuración, y si lo queremos ver en Full Screen, si queremos hacer una presentación de esto. Además de eso, acá tenemos una parte que se llama cómo queremos visualizar este modelo. Ahorita, como solamente es un concepto, una base conceptual, yo solamente tengo uno que es el análisis de radiación solar. Si yo lo cambio, aquí me aparece, por ejemplo, este estudio que hice de radiación solar, y aquí, por ejemplo, si yo selecciono los elementos, cualquiera de las cubiertas, ya me hace, por ejemplo, un cálculo de cuál es el área de superficie, cuál es como tal el área que va a ser utilizada y cuál va a ser como tal la energía que nos va a dar en el año y bueno, cómo va a ser nuestro retorno en este caso para, en este caso, un tema del edificio. Aparte de eso, tenemos la parte del benchmark. La parte del benchmark nos está haciendo dos comparaciones. Una con Azure 90.1 y con Architecture 2030. Estos como tal son unos reguladores, en este caso como tal es una organización que regula todo el tema energético de edificios o de arquitectura, en este caso mundial. Entonces nos hace una comparativa de edificios, por ejemplo, y pues cuál sería como tal la media. Ahorita, por ejemplo, yo tengo la media. Ahorita les voy a decir por qué. Aquí también nos va a aparecer el tema de, podemos ver por costo, nos va a decir que va a costar $11 por metro cuadrado al año. Si yo le doy clic, me aparece el tema energético. Me va a consumir 100 kilowatts por metro cuadrado al año. Y pues aquí también podemos ver ese benchmarking comparativa. Aquí vamos a tener todos esos settings que les comentaba, desde la orientación de los muros, el cómo, por ejemplo, tenemos nuestra cristalería, por ejemplo, si son de doble capa, por ejemplo, eso también lo vamos a ver. También tema de construcción, que en este caso aquí yo los tengo. La construcción de nuestras cubiertas, la construcción de nuestros muros. Por ejemplo, también un tema de eficiencia energética, un tema de luz. Si nosotros también queremos agregarle un tema, en este caso por ejemplo, no sé, sensores de movimiento para que toda nuestra iluminación esté a un porcentaje, no sé, 50% en pasillos, y cuando haya un sensor o hay un movimiento, ya se baja 100%, o también, por ejemplo, en este caso que son oficinas, yo a lo mejor podría tener mediante este cálculo, podría decirle que a lo mejor entre las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde es mi mejor incidencia solar, ya de ahí empezar a subir, por ejemplo, la iluminación, después de ese rango, eso yo también le podría como tal decirle, ahorita vamos a ver cómo, y tenemos prácticamente todas las configuraciones que les comento. Si se dan cuenta es muy gráfico. Voy a pasar al primero, el que se llama Building Orientation, y aquí, por ejemplo, tenemos el triangulito, es nuestro edificio. Es el modelo que sacó en este caso. O sea, el modelo que sacó es el triangulito. Y las partes que son circulitos son las opciones que nos va a dar el programa. Aquí yo le podría delimitar, en este caso, a lo mejor quiero el más bajo, y así ya se dieron cuenta que también va bajando estos elementos. Y yo después estos los voy a integrar a mi modelo, en este caso. Y así yo puedo ir bajando cada uno de ellos. De hecho, el que más nos va a traer como tal de consumo energético va a ser este que les comentaba. Yo, como si lo pongo en el que yo tenía al inicio, o sea que no tenía sistemas, en este caso de ahorro energético de iluminación, pues me sube bastante, por ejemplo, el consumo. Pero si yo lo bajo y sí voy a tener, por ejemplo, en este caso, esos sistemas, pues en este caso, pues ya me baja bastante ese análisis, y así yo puedo ir configurando prácticamente cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí yo ya le puse casi al mínimo todos, y aquí ya me está diciendo como tal la eficiencia energética que voy a tener. Eso sí lo tengo que integrar en nuestro modelo, si no, cuando hagamos otra vez otro análisis, pues no nos va a aparecer prácticamente ninguna eficiencia que le hicimos como tal al proyecto. O sea, aquí yo también puedo decirle rangos, por ejemplo, y prácticamente no lo genera. Esta es la parte conceptual del edificio como tal.
los que les comentaba, esto solamente es para ver cómo se va a comportar nuestro edificio en un tema conceptual. Pero nosotros también lo podemos hacer en un edificio ya en un proyecto ejecutivo, por ejemplo. Ahorita vamos a ver estos dos elementos. En un proyecto ya ejecutivo, nosotros lo que vamos a hacer es tener todos nuestros materiales configurados con estas propiedades físicas y térmicas. Voy a seleccionar un elemento, que esta es una piedra volcánica. Y si yo le voy a dar clic en editar en sus propiedades, aquí yo tengo todo el tema gráfico y tengo propiedades físicas y también tengo propiedades térmicas. Todos estos elementos que yo estoy agregándole en este caso al proyecto van a tener esos elementos. Yo, por ejemplo, si selecciono este roof, selecciono el elemento y veo como tal esas propiedades físicas térmicas, también me las va a dar. Y de hecho están configuradas dependiendo del tipo de material. Entonces, igual, si quieren hacer un detallado más técnico, en este caso de estos elementos, tendremos que tener como tal esas fichas técnicas. Por ejemplo, igual hay muchos materiales que tienen un tema de eficiencia LEED, tiene certificaciones LEED. Nosotros podríamos decirle al programa como tal cuáles son esos valores, por ejemplo, y ya agregárselos como tal en el proyecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es nosotros dos tipos de análisis. Entonces, me voy de nuevo a la ficha Analyze. Y aquí voy a usar estas dos opciones, tanto de iluminación como de radiación solar. Voy a comenzar con el de iluminación. Tarda un poquito, porque recuerden que todos estos análisis los hacen a nivel. Nos va a abrir esta ventana al inicio, y aquí nosotros vamos a decir Go. Vamos a esperar un poco otra vez. Y aquí nosotros vamos a ver todo el tema de configuración. Aquí nosotros le vamos a decir qué queremos hacer en este caso del análisis, si queremos un análisis de iluminación. Aquí tienen diferentes tipos. También nosotros podemos decirle en qué nivel queremos. Por ejemplo, si le doy clic en All, puedo decirle que solamente quiero la planta baja y con Control le puedo decir que quiero nivel 1. O delimitar, por ejemplo, solamente lo quiero en planta baja, por ejemplo. Y así con Control puedo decir qué niveles sí quiero y cuáles no. Después de eso nos aparece todo el tema de dónde vamos a configurar este proyecto, que de hecho ya está la localización, entonces ya no lo vamos a hacer, pero le vamos a poder decir, por ejemplo, dónde, qué intervalos, en este caso, de tiempo queremos hacer este análisis. Yo le puse un mes, del día 18 de mayo al 18 de junio del 2020, a las 9 a.m. y a las 9 p.m., por ejemplo. Yo también podría hacer ese análisis dependiendo, por ejemplo, de mi ocupación de mi edificio. No sé, por ejemplo, estas oficinas que les mostraba va a ser de 9 a 7 de la noche. Entonces aquí yo podría decir, bueno, de 9 de la mañana a 7 de la noche, ¿qué va a pasar en tema de incidencia de iluminación? Y de ahí, pues, como tal, tomar decisiones de diseño y también de tipo de luminarias y eso. Aquí nosotros podemos cambiar como tal la fecha. Y nosotros también vamos a tener aquí el tema de los intervalos que queremos, que nos haga el análisis entre 300 a 3000 luxes, o también nos da la opción de pies candelas, por ejemplo. También nos aparece el tema de la altura o el rango de corte que nos va a hacer en este caso este análisis del piso como tal, del nivel del piso terminado. Y después nos va a aparecer la parte de Cold Credits. ¿Qué son los Cold Credits? Son créditos en la nube. Entonces, este tipo de análisis, como les comentaba, es dentro de la nube. Entonces, nos va a generar un costo de créditos. Aquí, por ejemplo, le voy a decir check price y me va a costar como 6 créditos, por ejemplo. Realmente no son tan costosos. Esto también va a depender del rango que yo quiera, por ejemplo, de días. Si yo lo hago en un año, entonces, pues en este caso va a aumentar este tipo de cloud credits. Y también, por ejemplo, si yo cambio la resolución, si quiero una resolución mayor, también me va a costar. Entonces, aquí, por ejemplo, dice que tengo tantos créditos disponibles. Normalmente las cuentas de autores ya tienen créditos, algunos créditos configurados y prácticamente le vamos a dar clic en Start Analysis. Yo le voy a decir cancelar. ¿Por qué?
porque yo ya generé uno, les comento que tarda entre 10, 15 minutos en hacerlo, depende del detalle que tengan su modelo. Pero aquí yo, por ejemplo, en el desplegado ya puedo ver varios análisis que yo ya hice anteriormente. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el del día 18 precisamente, a las 7 de la noche. Y aquí voy a tener el tema de cómo voy a poder exportarlo. Si lo quiero exportar a cualquiera de estos formatos, por ejemplo. Le voy a decir Go. Y vamos a esperar un poquito. Realmente, por ejemplo, después de haber hecho un análisis, tarda poquito en generarlo de nuevo. Pero ¿por qué tarda un poquito más o por qué genera bastante consumo de nuestra computadora? Porque recuerden que todo lo sube en la nube y después lo descarga en nuestro proyecto. No solamente descarga, por ejemplo, en este caso la visualización 3D, sino también nos crea tablas en este caso, de espacios y de niveles. Y no solamente eso, sino también nos genera, mediante Forplans, este análisis. Entonces, ahorita de hecho lo vamos a ver, no solamente lo podemos visualizar acá. Entonces aquí ya nos dice que este es el resultado de nuestro análisis de iluminación y prácticamente a las 9 de la noche nos dicen que vamos a las 9 de la mañana tenemos un porcentaje del 58%, pues en este caso de iluminación. Aquí nos aparece el tema gráfico y yo, por ejemplo, si muevo el elemento, ya voy a poder visualizar, por ejemplo, pues cuáles van a ser la incidencia en cada uno de los espacios. Esto también yo lo voy a poder hacer en niveles. Entonces aquí, por ejemplo, en las partes amarillas es donde más incidencia vamos a tener. Aquí, por ejemplo, tenemos ventanales. Entonces, por ejemplo, aquí la incidencia nos está marcando, por ejemplo, pero donde no tenemos, por ejemplo, en este caso ventanas, pues nos va a marcar en este color terracota, donde aquí no va a tener o va a tener muy poca incidencia solar, por ejemplo, estos elementos. Aquí, por ejemplo, en este muro va a tener muy poca incidencia. Y aquí, por ejemplo, va a tener una incidencia menor, no es en un punto amarillo, o sea, no sería la máxima, pero es un punto medio. Entonces aquí nosotros podríamos determinar, por ejemplo, con base en esto, en este caso, en este análisis, que todas las terrazas que vamos a tener aquí van a tener una incidencia solar correcta en estos tiempos, en ese tiempo que yo le determiné, pero aparte no va a ser un tema como molesto en este caso, entonces vamos a decir que es un tema de confort, por ejemplo. Aquí yo voy a poder estar a gusto en la terraza sin que el sol me pegue directamente y pues que la corriente de aire en este caso me caiga bastante bien, por ejemplo. Como les comentaba, no solamente nos hace estos análisis en planta o en la vista 3D o hasta el mismo vistas interiores, sino también nos hace estas tablas de cuantificación. Tablas de cuantificación donde nos dice el porcentaje de iluminación que vamos a tener entre los 300 y 3000 luxes y también nos va a dar, por ejemplo, el tema de nombre en este caso de los niveles, que ahorita solamente dicen planta baja y nivel 1, me dice cuál es el cálculo que hizo, en este caso de metros cuadrados, fueron 122 metros cuadrados en planta baja y en nivel 1 249 metros cuadrados. Nos va a dar como tal las áreas totales, por ejemplo, y nos va a dar toda la información de porcentaje entre, por ejemplo, las 9 de la mañana, nuestro porcentaje va a ser entre el 46% y va a ser 56 metros cuadrados, por ejemplo. Y así, por ejemplo, vamos a ir viendo cada uno de estos datos que nos dio este análisis. Vamos a darle otro clic a otra tabla que nos hizo, que es el de espacios. Este está bastante bien, bastante completo. ¿Por qué? Porque nos aparecen todos los espacios que tenemos dentro de nuestro proyecto. ¿Qué tenemos que tener entonces bien modelado este proyecto, bien cerrado todos nuestros espacios? Si no, nos van a aparecer elementos que dicen que no están calculados, por ejemplo, o nos van a aparecer errores. Entonces es muy importante que en el tema de modelo lo tengamos muy, muy bien cerrado, no solamente los rooms, sino también, por ejemplo, que estén muy bien cerrados los muros con cubiertas, muros con plafones, todo eso lo tenemos que tener muy bien determinado porque también determina como tal no solamente áreas, sino también en el caso de la radiación, los volúmenes. Entonces aquí, por ejemplo, nos aparece en planta baja, tenemos la WC, regadera, tina, vestíbulo, el número del espacio, nos aparecen las áreas y nos aparecen los porcentajes y las áreas de iluminación de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, por ejemplo. Y así de cada uno de los espacios que yo tengo o que le determiné en este caso
a mi análisis. Por ejemplo, la tina D son 3.49 metros cuadrados. Vamos a tener una incidencia del 100% y solamente son 3 metros cuadrados, por ejemplo. Y así vamos a poder ver toda esta información. Ya después de las 9 de la noche no vamos a tener ninguna incidencia. Por eso hice este análisis para que vean que entre el 9 de la mañana y 9 de la noche, ya en las 9 de la noche, la incidencia solar pues, es prácticamente nula. Y eso sí nos lo determina como tal el programa. Voy a cerrar estas ventanas. Ya para terminar este elemento, vamos a verlo en un corte. Y por ejemplo, miren, aquí lo puedo ver en ese nivel. Igual lo puedo hacer, de hecho, en un 3D, en una vista, por ejemplo, interior, pero esa, por ejemplo, va a ser mediante renderizado en la nube. Ahorita, de hecho, les voy a explicar cómo. Miren, aquí, por ejemplo, la incidencia solar es mínima en estos espacios, por ejemplo. Pero aquí vamos a tener hasta la misma alberca, tenemos muy poca incidencia, solamente como tal en el último pretil. Entonces, para generar también ese tipo de análisis que les comento, o sea, yo genero primero una vista 3D y después con, en este caso, RD en el teclado, que es Rendering Cloud, nos va a aparecer esta ventana. Y en esta ventana nosotros le vamos a decir qué tipo de, en este caso, de análisis quiero. Puedo seleccionar una imagen fija, un panorama, un estéreo panorama, por un tema de ponerlo en lentes de realidad virtual, y también tenemos el de iluminación. No solamente nos va a calcular como tal la iluminación natural, sino también artificial. De hecho, ahí también tenemos una opción de que nosotros aquí en el análisis le podemos decir que también queremos que nos refleje o que nos tome en cuenta la iluminación artificial, por ejemplo, las luminarias y eso. Como aquí yo en este proyecto no tengo ninguna luminaria, por eso no lo estoy poniendo. Ahora sí, nosotros ya vemos el tema del análisis de iluminación. Ahora vamos a ver el análisis solar. Este de hecho también es muy sencillo. Vamos a darle clic en solar y nos va a abrir una ventana. Una ventana donde nos va a decir qué tipo de estudio queremos, si queremos un custom o queremos un análisis solar al año. También nos va a decir, por ejemplo, qué elementos o qué superficies queremos que nos haga el análisis. Aquí, por ejemplo, mediante los settings de iluminación, podemos decirle, por ejemplo, qué tipo queremos como tal de resultados. Como el insolation va a ser en kilowatts por hora por metros sobre metro cuadrado, en este caso. También podemos hacerlo mediante BTUs. También tenemos la opción del análisis solar, por ejemplo. El estilo, tenemos muchísimos estilos, de hecho, del análisis, por ejemplo, que nosotros podemos generar. Y también nos da un tema de exportación. Ahorita voy a seleccionar que nos dé kilowatts de hora por sobre metro cuadrado. Y aquí yo le voy a dar clic donde dice la flechita. Y le decimos, bueno, sí, nos está seleccionando todos los elementos que son groups. Pero ¿qué tal si yo quiero seleccionar otros elementos? Aquí, por ejemplo, también nos da la opción de seleccionar masas o, por ejemplo, usar una selección de nosotros. Aquí arriba nos va a decir que para terminar este comando tenemos que darle clic en Finish. Si nosotros le damos clic en Finish, no nos va a hacer prácticamente nada. Eso no va a determinar esos espacios más que esos que estoy. Entonces, simplemente seleccionándolos, no tengo que tener control en este caso. Por ejemplo, también voy a seleccionar muros para que veamos qué pasa. También estos pisos, que es donde yo más o menos quisiera que iniciara este análisis. Aquí yo le voy a determinar el programa donde quiero que me haga, por ejemplo, estos muros. Eso es aquí donde van a tener, o donde quiero, por ejemplo, a lo mejor poner paneles fotovoltaicos. Prácticamente para eso es el análisis. También, no sé, si tenemos edificios colindantes, también eso es importante. Si tenemos edificios colindantes, es importante modelar la altura, simplemente una masa, para que nosotros podamos verlo prácticamente, que reflejado en nuestro proyecto. Si nosotros no modificamos bien estos elementos, nos va a causar como inconvenientes o no nos va a dar un resultado correcto. Voy a seleccionar todas estas caras. Y ya cuando haya terminado de seleccionar todos los elementos que quiero, le voy a dar clic en Finish, recuérdenlo. Finish. Y después le voy a decir que me realice, en este caso, el análisis. Aquí me va a decir, ok, ya seleccionaste las superficies.
Simplemente le vamos a dar clic en terminar. Y que nos haga el análisis. Aquí en automático ya nos hace, por ejemplo, este gráfico de nuestro análisis, en este caso, donde vamos a tener este análisis, por ejemplo, de los máximos valores y los mínimos. También nos va a aparecer, por ejemplo, la localización que lo pusimos anteriormente y como tal el estudio o, por ejemplo, el estudio que nosotros habíamos generado anteriormente. Entonces aquí nos está diciendo que va a ser el que lo hicimos en 2010, a las 12 de la mañana, y nos dice el 31 del 12 de 2010 a las 11:59, por ejemplo. Todos esos valores también lo voy a poder hacer aquí en los engranes, y aquí nosotros podemos decirle que use los settings o que nos haga un análisis anual completo, por ejemplo. Y aquí en automático, como podemos ver, nos hace estos elementos mediante nuestras superficies que nosotros seleccionamos. Los morados son los de menos incidencia vamos a tener, los cafés donde más o menos vamos a tener incidencia en ese tiempo, y los amarillos, como vemos, donde vamos a tener mayor incidencia o radiación solar, en este caso de estas superficies. También nos va a determinar mucho la orientación. Por ejemplo, aquí en este lado nos aparecen muchos cafés, entonces está en esta media, o sea, es muy bajo el índice. Pero si nos vamos al otro lado donde hice, en este caso, el análisis, donde seleccioné esas caras, nos aparece que también está en medio, pero ya está en un rango de 842 kilowatts sobre metro cuadrado, por ejemplo. Otro tema es de que nosotros también podemos decirle qué tipo de estilo queremos del análisis. Eso ya prácticamente sería todo. Tenemos diferentes tipos: Lead, Lighting Analysis, Daylight, Factor Style, y cada uno tiene sus temas de configuración, como letras, como líneas, por ejemplo, si queremos transparencia, el tema de color, si lo queremos por rangos o mediante graduación de colores. Por ejemplo, también podemos decirle la leyenda, que nos mande las unidades, el tamaño de las letras, todo eso aquí lo vamos a tener que configurar si es que queremos cambiar el tema gráfico. Y cada uno de los, en este caso, de los análisis que tiene o de los estilos de análisis nos va a generar un nuevo tipo. O tiene un nuevo tipo, por ejemplo, y aquí yo también podré decirle por colores como lo quiero. Ok, ahora sí, ya vimos todo el tema de comparación, vimos cómo hacer un análisis, y como conclusión vamos a terminar con esto. Es muy importante hacer análisis energéticos en etapas tempranas de nuestros proyectos para poder hacer un mejor, en este caso, edificio. Además de ello, también nosotros podemos hacerlo, como vimos, en un proyecto ya que está construido o ya que está modelado como tal ejecutivo. Es muy importante también que veamos que todos los temas que están manejando son muy gráficos y son muy sencillos de manejar. Aquí también sería que nos acerquemos a profesionistas, por ejemplo, y veamos, por ejemplo, el tema del análisis, por ejemplo, para nuestro diseño en este caso, tanto de iluminación, pero también, por ejemplo, de nuestros sistemas, por ejemplo, de HVAC. Eso también nos va a generar mucha, en este caso, del tema energético. Entonces, vamos a pasar al tema de preguntas. Vamos a ver, ya tenemos bastantes. Ok, no se les olvide que este seminario lo estamos grabando, entonces va a estar en nuestro canal de YouTube. Síganos, también activen la campanita para que vean los demás contenidos y los demás seminarios que estamos realizando. Ok, me comenta Mauricio. Entonces, ¿no es necesario modelar con detalle para el análisis energético? O en su caso, ¿qué nivel LOD se requiere? ¿Puedo tomar información de AutoCAD y Sí, de hecho, como tal, podemos hacer un análisis energético, como lo veíamos desde etapas tempranas, para un tema como tal de diseño. Y nosotros también podemos tomar, en este caso, también información de modelos tanto CAD o modelos 3D. Se pueden pasar a exportar a Revit y prácticamente nos da la información, mientras que sean masas, por ejemplo. En este caso, el LOD, lo estamos manejando, por ejemplo, para masas conceptuales es un LOD 100.
no tiene información detallada prácticamente de ningún espacio y obviamente va a cambiar. Jorge, buen día, me parece. Si tengo licencia, ¿tengo créditos? Sí, lo más seguro es que sí, pero en este caso los créditos los tendrás que checar directamente con donde tienes la cuenta o con nosotros, por ejemplo. ¿Cuánto cuesta un crédito y cuánto costó el análisis que hiciste? Ok, cada crédito o cada cloud en la nube cuesta $1. Entonces fue prácticamente 6 clouds, entonces costó $6. Pero recuerden que estos, por ejemplo, solamente son los análisis, en este caso de iluminación, los que cuestan y depende de los rangos que nosotros queramos darle. Me precomenta Brenda, en un proyecto ejecutivo, al indicar el tipo de material en muros, losas, ¿el análisis arrojará información de absorción de radiación solar por material o solo por room? Lo hace, de hecho, ahorita lo vimos, en el tema de radiación solar sí lo hace por material. En este caso, va a depender mucho, por ejemplo, también de la orientación y de los elementos que tengamos seleccionados. Nosotros, por ejemplo, yo selecciono automáticamente el programa, de hecho, selecciona, en este caso, cubiertas, pero sí puede seleccionar cualquier muro y nos va a dar como tal ese índice. El registro único de vivienda pide análisis energético de viviendas. Este producto puede usarse en lugar de lo que se pide en el RUF. No lo sé realmente, pero sí, de hecho, por ejemplo, esos análisis yo los he mandado para varios proyectos y esos nos aceptan. De hecho, la mayor parte de los modelos BIM ya nos exigen un análisis energético. Y de hecho, como ya está integrado dentro de Revit, prácticamente pues, no tenemos inconveniente. Pero sí, nosotros le hemos mandado a tal concurso y no hemos tenido inconveniente. De hecho, sí nos piden. ¿Qué lo recomiendas por usar la herramienta y que nos ayude al proyecto? De hecho, te lo vamos a usar desde un lot 100 hasta un lot 400. Realmente, por ejemplo, en los 400 nos van a dar datos más precisos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya están todas las propiedades técnicas físicas de los elementos. Entonces, lo recomiendo desde etapas tempranas del proyecto hasta las etapas últimas, por ejemplo. Erika Arriaga, estos reportes, ¿para estos análisis se puede tener algún reporte escrito? Sí, nos los genera como tal. Nosotros antes, de hecho, Insight nos mandaba un reporte escrito, pero ahorita ya lo hacen un tema gráfico. Nosotros tendríamos que de ahí hacer como tal, bueno, nos descargan las capturas y nosotros hacer un tema manual, en este caso, del reporte. Antes sí lo hacía en versiones anteriores, ahora ya lo hace todo en la nube, pero sí también nos manda reportes, tanto del modelo 3D como en este caso de imágenes. Pamela, disculpen, ¿no han proporcionado la screenshot? Ay, perdóname, no te entendí, disculpen, no han proporcionado la screenshot. Ah, no, todavía no la hemos proporcionado. Todavía no la proporcionamos. Va a ser, de hecho, la siguiente diapositiva. Ah, eso también es padre que me dicen. Vamos a tener una dinámica, vamos a pedirles un screenshot de una imagen que ahorita les voy a mostrar. De hecho, se las voy a dejar ahorita. Ya son todas las preguntas. Ok. Ok, me pregunta Mauricio. ¿Podemos, ok, puedes hacer análisis combinados con túneles de viento? Sí. De hecho, ese es otro programa, pero también está integrado en este caso, con modelos FBX o IFC, que se llama Flow Design. Pero ese ya no está como tal en un tema educativo, sino ese ya también tiene un costo. Y ese sí también requiere un análisis más profundo de estos elementos. Ok, Jorge me pregunta, ¿tiene algún curso relacionado con el análisis? Sí, sí tenemos cursos. De hecho, también nosotros tenemos cursos de modelado, en este caso arquitectónico. También tenemos, en este caso, cursos de modelado estructural, MEP. También tenemos de Navisworks. Tenemos de prácticamente toda la integración de proyecto BIM, en este caso. Y también tenemos el tema del análisis. Ok, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, mientras que llegan las otras preguntas, vamos a ver qué otros cursos vamos a tener o qué otros seminarios vamos a tener en este caso. El 27 de mayo no se pierdan el de coordenadas compartidas.
va muy de la mano de lo que estamos haciendo ahorita, en este tema energético. Y el 29 de mayo vamos a tener la generación de documentación con Revit. Eso también va a estar súper interesante, ya va a ser como tal hacer planos, la creación de planos. Entonces va a estar bastante interesante. Entonces no se pierdan estos seminarios, por favor. El 27 de mayo y 29 de mayo. No olviden mandar su correo electrónico para que les manden el link del seminario, por favor. ¿No tienen alguna otra duda? Bueno, pues les agradecemos muchísimo por el equipo de Cap Labs y no se les olvide seguirnos en redes sociales. Este video lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube, pero también síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también vienen nuestros teléfonos si es que tienen alguna duda, por ejemplo, de un tema por ejemplo, de cursos, o por ejemplo, si quieren también o tienen propuestas de seminarios, también díganos. Si quieren ver algún tema específico en el seminario, también díganos, por favor. Y también síganos como tal en Facebook, donde nosotros subimos como tal la información que tenemos en este caso, de los cursos. Y pues les agradecemos mucho. David Martínez, gracias. Fernando, muchas gracias. Les agradezco. Entonces, nos vemos en el próximo seminario.